El mensaje de esta noche se concentra en la tierra. La tierra. No creo que exagere al decir que no hay otro tema que se mencione tanto como la tierra, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia. El mundo habla acerca de la tierra todo el tiempo, pero ellos no saben cuál es el significado de la tierra. Así que en este mensaje, vamos a examinar cuál es el significado de la tierra. En los últimos años, los santos me han pedido que sirva de guía turístico para llevar a los santos a la tierra. Y hay muchas diferentes maneras de mirar en la tierra. Podemos verla desde el punto de vista histórico o político, como lo hacen muchos judíos, o podemos verla también desde un punto de vista religioso, o aún supersticiosamente, como muchos de los cristianos y peregrinos hacen, o podemos verla desde el punto de vista geográfico, haciendo un recorrido por los diferentes lugares o arqueológicamente, como algunos de los turistas hacen. Pero lo que voy a hacer esta noche es verla desde el punto de vista bíblico y espiritual. Así que voy a hacer esta noche como un guía turístico, guiándolo por el bosquejo, y espero que puedan ver la tierra como nunca antes la han visto. Les voy a leer una frase que tal vez los impacte del estudio vida de Colosenses, mensaje 6. Dice que aparte de los 11 capítulos de Génesis, todo el Antiguo Testamento es una historia acerca de la tierra de Canaán. El tema del Antiguo Testamento es la buena tierra. La tierra que fue leche y miel. Miremoslo desde este punto de vista. Todo el Antiguo Testamento es una historia de la tierra. Abraham recibió la promesa de la tierra. Y también se le dio al pueblo de Israel leyes de cómo debían vivir en la tierra. Se les dio también instrucciones de cómo entrar en la tierra, cómo poseerla. Esto es parte de la historia de Israel y cómo el pueblo de Dios debía conducirse en la tierra. Esto determinaría si ellos debían permanecer en la tierra. Y los fracasos de los reyes hicieron que ellos perdieran la tierra, y el recobro del pueblo de Dios consiste en ser recobrados a la tierra. Sí que pueden ver que todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de la tierra. Examinemos ahora el bosquejo número romano 1. Dice, para el cumplimiento del propósito de Dios se requieren dos cosas: la descendencia y la tierra. Tanto la descendencia como la tierra tipifican a Cristo, quien es la centralidad y universalidad de la economía de Dios. En la promesa que Dios hizo a Abraham, Él le habló de dos cosas: la simiente o la descendencia y la tierra. Estos son los dos principales componentes de la promesa hecha a Abraham. Y esta promesa finalmente llegó a ser la bendición de Abraham. Permítame ahora dirigir su atención a la relación entre la simiente y la tierra. En primer lugar, quiero decirles esto: la simiente representa a Cristo y la tierra representa también a Cristo. La simiente representa a Cristo en nosotros
Y la tierra representa que el hecho de que nosotros estamos en Cristo. Cristo en nosotros es muy importante, pero en un sentido no es tan importante esto como el que nosotros estemos en Cristo. Cristo en nosotros debe ser nuestra vida, pero nosotros en Cristo tiene como fin que podamos andar en Él a fin de que Cristo llegue a ser nuestro vivir, que Cristo llegue a ser nuestra esfera, que Él llegue a ser nuestro vivir diario, que finalmente da por resultado la vida de iglesia. Y como creyentes, no solamente hemos recibido a Cristo en nosotros para que sea la simiente, sino que hemos sido llamados para andar en Él, es decir, para que Cristo sea nuestra esfera. Y este es el mensaje central en el libro de Colosenses. Colosenses nos dice que nos ha sido dada una tierra y que tenemos que andar en Él y que tenemos que ser arraigados en Él. Y lo que sucede es que los creyentes colosenses, ellos fueron distraídos, ellos fueron defraudados, fueron engañados y fueron llevados cautivos a tantas cosas que no son Cristo, como por ejemplo la filosofía, las tradiciones, el ascetismo, las prácticas del judaísmo, la adoración a los ángeles y muchas otras cosas que no son Cristo. Entonces, estas cosas nos apartan de la tierra, así como la historia del Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel siguieron al Señor, mientras ellos seguían al Señor, permanecían en la tierra, pero cuando ellos se distraían, entonces eran echados de la tierra, perdían la tierra. Y el libro de Colosenses nos dice que nosotros debemos tener cuidado de no ser llevados cautivos por otras cosas, sino que permanezcamos en esa tierra. Muy bien, un poco más acerca de la simiente de la tierra, y es lo siguiente. La promesa principal que Dios le hizo a Abraham no fue la simiente, sino la tierra. Permítame, le repito, la promesa principal que Dios le hizo a Abraham no era la simiente, sino la tierra. La simiente era el poseedor de la tierra, pero el tema era la tierra. Y voy a dedicar aquí un poco de tiempo para demostrarles este punto. Las primeras 6 veces que Dios habla a Abraham, y se las voy a enumerar una por uno. La primera vez ocurre en Ur de los Caldeos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo: sal de la tierra y entra a la tierra que te mostraré. Y no se menciona aquí la simiente, sino hasta la tercera vez que Dios habla con Abraham en Siquem. Así que la primera vez que Dios habla con Abraham, la carga que él tenía era que Abraham entrara en la tierra. La segunda vez que habla con Abraham ocurre en Harán, en Génesis capítulo 12. Y allí Dios le dije: ve de tu tierra a la tierra que te mostraré. ¿Y cuál es el tema? Aquí nuevamente es la tierra. Y menciona 4 cosas: te bendeciré, haré de ti una gran nación, serás una bendición, te haré de bendición, y todos los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Y
y que todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Todos estos 4 puntos son además del primer punto, pero lo primero es que entrarás a la tierra que te mostraré. Así que la primera vez que Dios habla con Abraham tiene que ver con la tierra, la segunda vez también. Muy bien, la tercera vez, Abraham entró en la tierra por primera vez y habitó en Siquem, y allí Dios le dijo una sola frase en capítulo 12, versículo 7. Le dijo: a tu simiente daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Muy bien, nuevamente aquí vemos la descendencia y la tierra, pero ¿cuál es el tema? A tu descendencia daré que esta tierra. El poseedor de la tierra es la simiente. Luego, la cuarta vez es después de que Abraham había fracasado miserablemente, había descendido de Egipto, había regresado en el capítulo 13. Dios apareció a él en Betel, y allí, el número romano 2, y regresaremos allí en unos minutos, Dios le habló allí 4 versículos, 3 de los cuales tienen que ver con la tierra, uno de los cuales tiene que ver con la simiente. Y estos 3 versículos, Dios le dijo a Abraham, número 1, que mirara la tierra, número 2, que recibiera la tierra, le dijo: te daré la tierra, y número 3, que caminara por la tierra. Y luego después dice: daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Y luego en el versículo 16 nos explica cuál es esta descendencia. Él le dijo que esta descendencia sería como el polvo de la tierra. Así que la primera vez no se menciona la simiente, la segunda vez no se hace mención de la simiente, en la tercera vez que le habla se menciona una vez la simiente, y en la cuarta vez le habla, hay un solo versículo que habla acerca de la simiente y 3 versículos que hablan de la tierra. Luego, en la quinta vez que habla con él, esto ocurre en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Todo esto tiene que ver con la simiente, pero todo ese capítulo, el resto, nos habla de la tierra. Y aquí tenemos lo siguiente: Abraham pudo creer en la promesa de la simiente, pero no podía creer en la promesa acerca de la tierra. Así que Dios tuvo que hacer un pacto con él para suplir la falta de fe de Abraham. Así que hay un hablar muy bueno en el libro del hermano Watchman Nee, El Nuevo Pacto. Y allí él dice que Dios nos da la promesa y después nos da más promesas, nos hace más promesas, pero hay veces somos limitados y solo podemos recibir una sola promesa y no podemos recibir más promesas. Así que él usó este ejemplo. En Génesis capítulo 15 él dijo: Abraham pudo creer en la promesa más pequeña de la descendencia de la simiente, pero cuando se trataba de la promesa de la tierra no podía creer, y por lo que no podía creer en esa promesa, Dios tuvo que fortalecerlo con un pacto. Y hablaremos de esto en la última parte de este mensaje. Pero hay una relación entre la promesa y el pacto. Y creo que algunos de ustedes ya han leído este libro, verán que el hermano Nee presenta muy bien la diferencia entre una promesa y el pacto. Pero quiero regresar a lo siguiente, que en las primeras 6 veces que Dios habla con Abraham, la mayor parte de ello tiene que ver con la tierra. Y ahora quizás ustedes estén de acuerdo conmigo que la tierra es el asunto central, el tema central en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Quiero
compartirles una porción más para demostrarles lo que estoy diciendo y regresaremos más tarde a ello en el bosquejo, pero en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 14 dice que la bendición de Abraham llegaría a todos los pueblos y que ahora nosotros podemos recibir la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Yo antes pensaba que la promesa del Espíritu era Cristo como la simiente. Pero si leen esa porción, que la promesa del Espíritu es la tierra. La tierra es la promesa. Lo que Dios le prometió a Abraham no fue simplemente la simiente. Por supuesto, en el capítulo 4 de Gálatas dice que nosotros somos los hijos de la promesa. Sí, la promesa engendra algunos hijos, pero la promesa misma fue la promesa de la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en el versículo 18 de Gálatas capítulo 3 dice que la herencia no es por la ley, sino que viene por la promesa. La herencia. ¿Cuál es esa herencia? Esa herencia es la tierra. La tierra no viene por la ley, no, la tierra viene por la promesa. En otras palabras, la promesa hecha a Abraham era la promesa de la tierra. Espero que esto nos dé un poco de contexto, nos provea un poco de contexto. Tanto la simiente como la tierra, como ya les he mencionado, son un tipo de Cristo. Y esta es una verdad muy grande. Hoy en día hay muchos libros escritos acerca de la Tierra Santa y no he visto ni siquiera un libro que describa la Tierra Santa como un tipo de Cristo. Hay libros que hablan de la tierra como tipo de Cristo, el hombre como tipo de... la tierra como tipo del hombre, pero no he visto un solo libro, o tal vez ustedes lo hayan visto, pero por lo menos yo nunca he visto un solo libro que nos explique que la tierra es un tipo todo inclusivo de Cristo. Hay miles y miles de personas, cristianos, que van a Israel hoy. Hay por lo menos 20 buses que en fila que van a visitar estos lugares. ¿Y saben qué me gusta? Me gusta presentarles este libro. Me gusta... quisiera recomendar este libro al Ministerio de Turismo de Israel porque este libro explica de qué trata la tierra. No tiene que ver con la historia, no tiene que ver con la arqueología, tiene que ver con la aplicación espiritual. ¿Y quién dijo esto? Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en el libro de Colosenses. Y yo voy a demostrarles a ustedes, porque algunos de ustedes dirán, oh, esa es su interpretación personal. Así que voy a demostrarles a ustedes que la tierra todo inclusiva es un tipo de Cristo. 4 cosas. Número 1, Colosenses 1:12. Dice que Dios el Padre nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Dios nos ha hecho aptos a los creyentes para participar de la porción. ¿Saben? Pablo era un judío y él claramente sabía lo que eso significaba. Cuando él dijo esto, él claramente se refería a la buena tierra como una porción asignada.
Bueno, si no me creen, tengo más versículos. Capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, andad en él y arraigados en él. ¿Qué significa esto? Que el Cristo revelado en el libro de Colosenses, el contexto de esto es la buena tierra, y los creyentes han sido llamados a permanecer allí, a andar en él. Y si ustedes son distraídos por la filosofía, las tradiciones, el judaísmo, cultura, todo lo demás, entonces usted se ha ido de la tierra. Cristo no es solo la simiente, la descendencia que es vida para nosotros, la riqueza de la gloria del misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, no solamente Él es vida para nosotros, Cristo que es nuestra vida, sino que además Él es la propia esfera sobre la cual o en la cual debemos vivir. Y debemos vivir en esta tierra, y también debemos depender de ella, es decir, vivir por ella, vivir por causa de ella, y vivimos de ella, así como los colonos que se establecían en la tierra y ellos vivían de la tierra. Ya les he dado una prueba y ya les he mostrado, pero aún tengo tres versículos más. En Isaías capítulo 8, versículo 8, dice que la tierra es llamada la tierra de Emanuel. ¿Quién más es llamado Emanuel? Bueno, ya ustedes saben. La tierra es llamada Jesús. ¿Qué les parece? La tierra de Emanuel, Jesús Emanuel, así que la tierra equivale a Jesús. Bueno, ya casi. La tercera ronda. Todos los cristianos están de acuerdo en que el maná representa a Cristo. Cuando los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ellos comieron el maná. Jesús mismo dijo que Él es el verdadero pan. Así que todos los cristianos están de acuerdo que el maná es un tipo de Cristo. Ahora en Josué, capítulo 5, versículo 12, dice que el día que los hijos de Israel entraron a la buena tierra, el maná cesó, y en el mismo versículo dice que ellos comieron el producto de la buena tierra. ¿Qué significa esto? Que la tierra es una manera mucho más avanzada del maná. Es el maná magnificado. Y si el maná es Cristo, entonces pues la tierra es Cristo. ¿Todos los cristianos están de acuerdo con que los hijos de Israel, cuando estuvieron en Egipto, comieron el cordero, que es Cristo? Todos los cristianos están de acuerdo que cuando los hijos de Israel anduvieron por el desierto, comieron el maná, y que esto representa a Cristo. Bueno, por la misma razón, cuando los hijos de Israel entraron en la buena tierra, esa buena tierra es Cristo. La primera conferencia del recobro del Señor era acerca del Cristo todo inclusivo. Si no tiene este libro, por favor, vayan a la librería y compren este libro. Esto es lo que inició el recobro del Señor en el occidente. No un mensaje sobre la tierra como el Cristo todo inclusivo, sino un libro completo que nos explica cómo la tierra es Cristo. No he terminado. El último versículo, también de Colosenses. Colosenses capítulo 2 dice que debemos andar en Él. Y si no andamos en Él, luego dice el versículo 4, que podemos ser engañados con palabras persuasivas.
Esto significa que podemos ser llevados cautivos como los hijos de Israel fueron engañados, fueron llevados cautivos fuera de la tierra. Y luego el versículo 8 dice que la filosofía puede llevarlos cautivos, así como los babilonios llevaron cautivos a los hijos de Israel. Y luego el versículo 18, dice que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude. Humildad autoimpuesta, ascetismo, adoración a los ángeles. Esto es lo que ocurrió a los creyentes colosenses cuando ellos fueron distraídos con estas cosas. Ellos estaban siendo llevados cautivos fuera de la tierra. Esto es muy claro. Así que muy claro que este es un asunto muy importante en la Biblia, y es que la tierra en el Antiguo Testamento es el tipo todo inclusivo del Cristo del Nuevo Testamento. Ahora sí, leamos el número romano 2. El Señor le habló a Abraham repetidas veces acerca de la tierra. Entonces en Génesis capítulo 13, la cuarta vez que Dios habla con Abraham, le dijo: alza tus ojos, mira hacia el oriente, hacia el occidente, norte y sur, porque toda esta tierra la daré a ti y a tu simiente para siempre. Anda por la tierra a su ancho, porque a ti te la daré. Tres cosas aquí. Número 1, dice, mira la tierra. Número 2, recibe la tierra, por lo que dice, a ti te la daré. Y número 3, andad, recorre la tierra. Así que la tierra era un lugar en el que Abraham podía vivir y obtener su sustento. B, la tierra era un lugar en el que Abraham podía derrotar a todos sus enemigos a fin de que Dios pudiera obtener un reino en la tierra. C, la tierra era el lugar donde Dios podía obtener una morada como su expresión. En estos 3 puntos tenemos 5 cosas. Lo primero es vivir en la tierra. Lo segundo es obtener su sustento. Lo tercero es derrotar los enemigos en la tierra. El número 4 es tener un reino en la tierra, por medio de la tierra. Y número 5, tener una morada en la tierra. Antes de comenzar a hablarles de la aplicación espiritual, quisiera decirles que es muy singular que Dios le dijera a Abraham que le daría la tierra. Él le estaba dando una tierra muy particular. Él no le dijo: no, te daré Estados Unidos o te daré China. No, le dijo: te daré a ti esta tierra, una tierra. Si la miramos del punto de vista geográfico, esta tierra Dios la llama mi tierra. No hay ningún otro lugar en toda la tierra que Dios la llame mi tierra. En el Antiguo Testamento, al menos 8 veces Dios llama a esta tierra mi tierra. En otras palabras, esa tierra pertenece de manera particular a Dios. Es muy especial. Cuando usted va a Israel, y si nunca ha tenido la oportunidad de ir, le animo a que vaya. No es como ir a Hawái. Hay algo acerca de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios la llama mi tierra. Les daré 8 referencias. 2 Corintios 7:20, Isaías 14:25, Jeremías 2:7,
Jeremías 16:18, Ezequiel 36:5, Ezequiel 38:16, Joel 1:6 y 3:2, donde Dios dice, esta es mi tierra. Y si miran la tierra de Israel hoy, y aún desde el avión, es muy, muy pequeña. Es una fracción muy pequeña de todo el Medio Oriente. Y nos preguntamos, ¿qué es tan particular acerca de esta tierra? Creo que uno de los anteriores primer ministros de Israel, Golda Meir, él dijo, Moisés no era tan listo. Nos llevó a la única tierra del Medio Oriente que no tiene petróleo. Bueno, señor Golda Meir, usted está equivocado. En primer lugar, el énfasis no es el petróleo. Y número dos, aún si usted quiere tener petróleo, hay bastante allí. Pero el punto es este, que en esta franja de tierra tan pequeña de 10,000 millas cuadradas, ese es el tamaño de Massachusetts, y si incluimos la franja de Gaza son 12,000 millas cuadradas, es como el tamaño de Maryland, que es muy pequeño, y el 16% de esa tierra es desierto. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios llama a ese lugar mi tierra? Bueno, escuchen lo siguiente. En este lugar tan pequeño contiene todo lo que hay en todo el mundo. Si usted no cree en mí, no me cree, vaya allí. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Ezequiel 38, versículo 12, que llama a la tierra el centro de la tierra. Y si miran en el lexicon, dice que es el centro y el lugar más elevado. Este lugar pequeño de 12,000 millas cuadradas es el centro de la tierra y el lugar más elevado de toda la tierra. Y esta tierra fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Es llamada la buena tierra. Deuteronomio 1:25. Es llamada la tierra hermosa. Daniel 11:16. La tierra de Beulah. No hay otro lugar en la tierra que tenga esa descripción. ¿Por qué? Un judío tal vez se sienta muy orgulloso y diga que es así, pero la única manera es porque Dios la escogió esa franja de tierra para que sea un tipo de Cristo. Y para que sepan, en este lugar tan pequeño encontramos toda clase de plantas y animales. Hay 100 tipos de plantas en esta tierra que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. 100 tipos de plantas. Y la Gran Bretaña, donde ustedes, que tiene 10 veces más grandes, que 10 veces más grandes que Israel, tiene solamente 46 plantas que son únicas. Pero Israel, una tierra mucho más pequeña, tiene un doble el número de plantas que son únicas en toda la tierra. Hay 180 reservas naturales y hay muchos parques de reserva natural. Ya estoy empezando a hablarles como un guía turístico, perdón. Tengo que llevarlos primero a la tierra física porque este es un tipo de la tierra espiritual. Así que esta tierra que Dios le dio a Abraham para que él viviera en ella y obtener su sustento, para que él laborara en ella y que podía derrotar a todos sus enemigos y edificar un reino y una morada. Muy bien, leamos ahora el punto D. Con relación a nosotros hoy, la tierra dice que todos estos
puntos son un tipo. Con relación a nosotros hoy, la tierra es Cristo que vive en nosotros y en quien nosotros vivimos. Nosotros debemos vivir en Cristo y obtener nuestro sustento de Cristo. En el ministerio del Señor y en el recobro del Señor, nosotros recalcamos no solamente el tener una vida cristiana, que es como una actuación. No, recalcamos que debemos llevar una vida cristiana en nuestra vida diaria. El ministerio nos recuerda continuamente que debemos llevar una vida de andar en Él. Y es solamente al andar en Él, en nuestra vida diaria, que podemos producir una vida de iglesia que es rica y que exhibe al Cristo todo inclusivo y que finalmente llegará a ser un templo para la adoración de Dios y un reino que derrotará al enemigo de Dios. Todo esto se basa en andar, en nuestro andar en Cristo. Así que para nosotros hoy, la tierra es Cristo, quien vive en nosotros y en quien nosotros vivimos. Les diré algo más. En Deuteronomio 11, versículo 12, dice que Dios ama tanto esta tierra, que Él cuida esta tierra, así como una madre cuida a sus hijos, y que sus ojos están siempre puestos en esta tierra, desde el principio del año hasta el final del año. Dígame, si hay otra tierra que sea así. ¿Puede usted decir? Decimos que Estados Unidos es una tierra hermosa, pero no hay un versículo en la Biblia que hable de esto. Pero sí, aquí tenemos que esta tierra es llamada la tierra hermosa. Y les digo, no se olviden de mi palabra. La razón por lo cual es así es porque Dios ha escogido esta tierra como un tipo, como un retrato del Cristo todo inclusivo. En Cristo está todo, el norte, el sur, el oriente, el occidente, la anchura, la longitud, todo ello. Y hay, de hecho, un capítulo en este libro que nos habla acerca lo espaciosa que es la tierra. Y tenemos que experimentar a Cristo no solamente en sus riquezas, pero también en su anchura. Y los hijos de Israel, cuando ellos fueron llamados a entrar a la buena tierra, tuvieron que laborar en la tierra para producir las riquezas de la tierra. En Deuteronomio capítulo 8 nos habla de 7 especies, de 7 tipos de comidas producidas por la tierra: el trigo, la cebada, el olivo, la higuera, granados, miel. Los judíos hablan que estas son 7 especies sagradas. Estas 7 tipos de comida son tipos de las riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3 dice que nosotros debemos experimentar las inescrutables riquezas de Cristo y que debemos predicar estas inescrutables riquezas a la gente hasta que estas riquezas inescrutables nos constituyen para llegar a ser la expresión plena de Cristo. Muy bien, tenemos el versículo en la letra D, que es Colosenses 1:27, que nos habla de las riquezas de la gloria de este misterio. Resalten, subrayen la palabra riquezas, que es Cristo en nosotros, quien es un misterio, pero este misterio produce, así como la buena tierra, produce estas 7 especies, produce riquezas. Las riquezas de la gloria de este misterio es Cristo. Y hemos sido llamados para andar. Hermanos y hermanas, en nuestra vida diaria debemos andar en Cristo. Antes
teníamos este lema, decíamos que la vida interior es para nuestra vida diaria y nuestra vida diaria es para la vida de iglesia. Así que la vida de iglesia no debe ser simplemente una actuación, sino que debe ser una manifestación, una exhibición de cómo nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Jóvenes, ¿ustedes en su vida diaria disfrutan a Cristo o está usted en sus juegos de computadora y después viene a la reunión? Entonces usted tiene una vida de reunión, pero no tiene una vida de andar en Cristo. Así que tenemos que ser llenos de las riquezas de Cristo. Número Romano 3. Según el tipo de la buena tierra, la tierra de Canaán, Cristo es la porción de los santos en la luz. En el Antiguo Testamento, todos los hijos de Israel les fue asignada una porción de la tierra. ¿Para qué? Para que ellos laboraran en la tierra. Y cuando ellos laboraban en la tierra, entonces esto iba a producir un producto. Cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, ellos no tenían que hacer nada. Ellos simplemente recibieron el cordero, lo comieron y después salieron de Egipto. Y esto es lo que muchos cristianos experimentan. Ellos lo experimentan como el cordero para salir de Egipto. Cuando están en el desierto, también tampoco laboran, sino que reciben el maná que desciende del cielo. Pero cuando ellos reciben su porción asignada de la tierra, tenían que laborar en ella para producir olivos, higos y todos estos productos para que los trajeran 3 veces al año al lugar designado por Dios. Así que este cuadro es muy claro de que nosotros como creyentes todos hemos recibido una porción de Cristo y que debemos laborar en Él día a día. Y si nosotros laboramos en Él, entonces Dios enviará la lluvia. Y cuando Dios envía la lluvia, entonces Él bendecirá la tierra. Y entonces producirá toda clase de riquezas. ¡Qué vida, hermanos! ¡Qué vida cristiana tan rica! La vida cristiana es una vida de riquezas. La vida cristiana no es una vida de pobreza. La palabra porción se refiere a la porción de la heredad asignada, según es tipificado por la repartición por suerte de la buena tierra de Canaán, que fue dada a los hijos de Israel como su herencia. 1. La herencia de los creyentes neotestamentarios, la porción asignada a ellos, es el Cristo todo inclusivo. Hermanos y hermanas, a todos nos ha sido dada una porción, así como a los hijos de Israel. Usted, hermano James, usted ha recibido una porción. Usted ha recibido una porción, así como la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Pero usted puede abandonarla, como el libro de Jueces, y entonces usted pierde su tierra, pierde su derecho a la tierra. Pero tenemos que aferrarnos a nuestro derecho. Cristo es la porción asignada a los santos como su herencia divina para su disfrute. B. Puesto que hemos recibido a Cristo como nuestra porción asignada, debemos andar en Él. La Biblia dice tan claramente que debemos andar en Cristo. Y luego en Gálatas dice que debemos andar en el Espíritu. Y así no satisfaremos los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu y entonces produciremos el fruto del Espíritu. Día tras día, al hablar con nuestra esposa, debemos andar en Él. Al ocuparnos de nuestras labores, tenemos que andar en Él. Mientras nos ocupamos de nuestras finanzas, debemos andar en Él. Debemos tener la experiencia de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y en un sentido, no me interesa si usted es un hermano que sirve a tiempo completo o no. Lo que me interesa es que usted ande en Cristo. Si usted es un que sirve a tiempo completo pero no anda en Cristo, eso no significa nada. O si tiene un trabajo pero usted anda en Cristo todo el día, usted está en la buena tierra. Debemos andar, vivir y actuar en Cristo para disfrutar de su riqueza, así como los hijos de Israel vivieron en la buena tierra, disfrutando de todo su rico producto. Si ustedes van a Israel hoy,
No hay otro país como Israel, en donde el producto de la tierra es tan rico. Usted mira uno de esos valles allá, son puras fincas que producen puras labranzas. Israel produce el 95% de su propia comida, mientras que el resto del Medio Oriente tiene que importar 300 billones de dólares en comida, en alimento. Imagínense. Bueno, esta es una tierra rica, pero tenemos que laborar en ella. Hoy en día, si usted labora en la tierra y Dios envía la lluvia, entonces usted tiene las riquezas de la tierra. Nuevamente les digo, esto es un cuadro. Esto es un cuadro. La realidad es que nosotros, como cristianos, hemos recibido una porción asignada, y tenemos que elaborar esa porción, y esta tierra va a producir. Esta no es una mala tierra, no es un desierto, no. Va a producir riquezas para nuestro disfrute y también para el disfrute de Dios. Número 3. Hoy en día la buena tierra es Cristo como espíritu todo inclusivo que mora en nuestro espíritu para que le disfrutemos. Andar conforme a este espíritu es el punto central y crucial del Nuevo Testamento. La referencia aquí es Gálatas 3:14. Y ahora vamos a leer Gálatas 3:14 porque este es un versículo muy significativo. Presten atención a este versículo que dice que la promesa del Espíritu nos ha sido dada. Primero nos habla de la bendición a Abraham, y esta bendición es hecha real como la promesa del Espíritu. Permítame leérselos. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ya les mencioné antes, ¿qué fue lo que fue dado a Abraham? La tierra. Pero aquí en el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que fue dado? El Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu es la tierra. ¿Tiene esto claro? Abraham recibió la tierra. Nosotros recibimos el Espíritu. Así que el Espíritu es la tierra. Y si usted todavía no tiene esto claro, entonces leamos unos versículos más y va a recibir más claridad. Luego se nos habla o se nos dice que la tierra que le fue dada a Abraham no fue dada de manera condicional. No, le fue dada de forma incondicional, pues Dios primero le dio la promesa y después la reforzó con el pacto. Así que miren lo que dice el versículo 15. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El versículo nos habla de este pacto que Dios hizo con Abraham en la tierra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice a los descendientes. Esto fue lo que mencionaba el versículo anterior. Y después regresa al versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios, este es el pacto que Dios hizo con Abraham. La ley que vino 430 años después no lo abroga. Así que la ley no anula esta primera promesa, ese primer pacto, para invalidar la promesa.
Luego dice, porque si, 18, porque si la herencia, es decir, la tierra, es por la ley, ya no es por la promesa. Dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham. ¿A qué se refiere aquí? A la tierra, a la herencia. Mediante, no la ley, no por medio de la ley, sino mediante la promesa. ¿Por qué? Así que tenemos la promesa. Y luego nos habla de la ley. ¿Por qué la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia, a quien fue hecha la promesa, bla, 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 bla. Lo que está diciendo aquí es que primero tenemos la promesa. La promesa fue fortalecida por el pacto. Esto es lo importante. En medio de todo esto tenemos la ley, que no es tan importante, pero después llegamos al final. Tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto no es un reflejo de lo que se menciona acerca de la ley, sino que un reflejo de lo que se menciona al principio. Así que les voy a mencionar este pequeño párrafo aquí en este libro. Hay solo dos pactos. El antiguo, no el antiguo pacto de Monte de Sión, sino el pacto que fue hecho con Abraham en Génesis 15. Y es de eso que estoy leyendo. Solamente el pacto de promesa con Abraham y el nuevo pacto son considerados un pacto apropiado. Hay muchos pactos, pero los dos más importantes son el pacto hecho con Abraham y el nuevo pacto. Los demás son menos cruciales. Así que ahora, muy bien, esta promesa que fue ratificada por el pacto de Génesis 15 es un cuadro del nuevo pacto, y el nuevo pacto es acerca de Cristo. Y en medio de ello no tenemos nada más. Todo lo más fue añadido. El nuevo pacto, todo en el Nuevo Testamento, es un desarrollo del pacto que Dios hizo con Abraham y hereda lo que Dios prometió a Abraham. El libro de Gálatas nos dice que el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios es el pacto apropiado, no el que fue hecho en el monte Sinaí. El pacto de la ley fue meramente algo que fue insertado en medio. ¿Qué nos muestra? Esto nos muestra lo crucial que es Génesis 15. Génesis 15 es un precursor del nuevo pacto. Y aquí quisiera decirles lo siguiente. Dios ya había hecho una promesa acerca de la tierra en el capítulo 12. ¿Por qué todavía necesitaba un pacto? Bueno, aquí está la razón. Una promesa todavía puede cambiar, pero no un pacto. Abraham pudo creer en la promesa de la simiente, y esto era algo pequeño, pero él no podía creer en la promesa de la tierra porque esto era demasiado grande para él. Así que para ayudar a la incredulidad de Abraham, Dios le dijo, muy bien, voy a hacer contigo un acuerdo incondicional. Yo, por mí mismo, me ligaré a esta promesa, y como tal, esta promesa llega a ser un pacto. Hay una historia en Génesis capítulo 15. Dios le dijo a Abraham que cortara la vaca, los animales en dos, animales de ganados, y también unas aves. Y luego, cuando Abraham dormía, Dios vino un fuego en medio de los sacrificios. ¿Saben qué significa esto? Bueno, esto es lo que significa en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham entendió lo que esto significaba, cuando
que el fuego pasara por los sacrificios. Esta fue la manera en que el hombre hacía pactos entre ellos en la época de Abraham. Cuando una persona entra en pacto con otra persona, corta una vaca alazana o un cordero y los corta en la mitad, y el que hacía el pacto andaba en medio de las partes de estos animales, y esto significa que el pacto pasaba por el corazón y los órganos y era sellado con sangre. Así que el hombre decía, lo corto en la mitad y camino en medio de ello, es decir, caminaré en medio de los corazón y órganos, de que yo no quebrantaré esto. ¿Usted sabe quién anduvo en medio de los sacrificios? Dios, con sangre y órganos y todo esto para asegurarnos que Él jamás va a invalidar este pacto. ¿No les parece esto especial? Muy bien. Con esto termina. Número Romano 4 dice: el aspecto material de la bendición que Dios prometió a Abraham era la buena tierra, la cual tipifica el Cristo todo inclusivo. Puesto que Cristo finalmente es hecho real para nosotros como el Espíritu todo inclusivo y vivificante, la bendición del Espíritu prometido corresponde a la bendición de la tierra que fue prometida a Abraham. Muy bien. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa de la tierra, pero en el Nuevo Testamento tenemos la promesa del Espíritu. En el Antiguo Testamento la tierra es todo inclusiva. En el Nuevo Testamento el Espíritu es todo inclusivo. Y es todo inclusivo porque este Cristo es todo inclusivo. ¡Aleluya! Tenemos un Cristo todo inclusivo que llega a ser el Espíritu todo inclusivo como el cumplimiento de toda la tierra todo inclusiva. Amén. En realidad, el Espíritu, quien es Cristo hecho real en nuestra experiencia, es la buena tierra, la fuente del abundante suministro de Dios para nuestro disfrute. Número Romanos 5. La tierra es Cristo como no solamente nuestra experiencia de Cristo individualmente, sino que nuestra experiencia de Cristo individualmente produce, ¿qué produce? La vida de iglesia. La tierra es Cristo como Espíritu todo inclusivo y también es la iglesia, el cuerpo de Cristo, como agrandamiento, expansión de Cristo. Así que esto es lo que nos dice el número Romanos 5. En la iglesia vivimos en Cristo y somos sustentados por Cristo. En la iglesia derrotamos a los enemigos y tenemos el reino de Dios junto con la morada de Dios. Para cumplir el propósito de Dios tenemos que recibir la gracia de Dios, de modo que Cristo se ha forjado en nuestro ser como la descendencia y se ha manifestado en nuestro vivir como la tierra, a fin de que Él sea nuestra vida de iglesia. Solo así disfrutaremos del reposo de Dios, derrotaremos a los enemigos de Dios y será establecido el reino de Dios con su morada, a fin de que Él sea expresado y representado. Las referencias aquí es 1 Corintios capítulo 12, que nos habla acerca del cuerpo. Pero 1 Corintios nos muestra un cuadro de los hijos de Israel que entraron en la buena tierra en el capítulo 10, porque dice que todos nuestros ancestros caminaron por la nube, bajo la nube, y comieron el mismo alimento espiritual, y el propósito es que ellos entraran en la buena tierra. Y después de esto es que nos habla de la mesa del Señor, que es un cuadro de la iglesia o una representación de la iglesia, y esto es un cuadro de la buena tierra. En otras palabras, debemos experimentar a Cristo y entrar en la buena tierra, disfrutarlo como la fiesta toda inclusiva hasta que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. Y cuando seamos esto, derrotaremos al enemigo, estableceremos el reino de Dios y Él podrá ser expresado y representado. En cierto momento, después de que hayamos sido completamente reducidos a nada, Dios se forjará en nosotros, forjará en Cristo en nosotros, y lo que Él logre forjar en nosotros producirá a Cristo como descendencia y también nos introducirá en Cristo como nuestra tierra.
Aquí en el siguiente punto se nos introduce este pacto, se nos presenta este pacto que nos muestra por un lado que Dios es fiel, que Él jamás abandonará lo que ha prometido, y por otro lado nos muestra un tipo de que todo depende de la obra de Cristo, sus logros, su muerte, su resurrección y su ascensión. La perfección cristiana no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con que nosotros nos identifiquemos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, no en nosotros mismos, sino en lo que Él ha logrado, entonces el nuevo pacto está siendo cumplido. Por mucho tiempo, yo no podía entender por qué Watchman Nee dio estos mensajes acerca del nuevo pacto, de la manera que lo hizo en ese periodo de tiempo. Parece que durante ese periodo de tiempo, en la primera etapa de su ministerio, se concentraba mucho en la experiencia subjetiva de Cristo, y de repente Él nos presenta una serie de mensajes que me parecía como que no tenían nada que ver. En la conferencia de los vencedores de 1931, hablando acerca del nuevo pacto, me preguntaba por qué. Y les he leído algunas de estas cosas que tienen que ver con Génesis 15. No les leí esto, pero hay una gran porción de este libro en que habla de cómo nosotros experimentamos Romanos 6:6. Es decir, que nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo. ¿Cómo podemos experimentar la santificación y la liberación del pecado? No tiene que ver con que nosotros hagamos nada, sino con que nos identifiquemos con Él y reconozcamos el hecho de que Cristo fue crucificado. Todas las realidades espirituales se hallan en Cristo, no en nosotros mismos. Así que no estamos siendo crucificados por nosotros mismos. Somos crucificados porque hemos visto que Cristo nos crucificó, nos puso en la cruz. Y no solamente Cristo murió por nuestros pecados inicialmente, sino que Él nos ha dado una promesa más grande y ha sellado esta promesa con un pacto. Y esa promesa es que al morir Cristo, nosotros morimos con Él. Y esta es una realidad divina que no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver completamente con el pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto. Y esto es de esto que trata todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos dice qué debemos hacer, sino que nos muestra lo que Cristo ha hecho. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo crucificó nuestro viejo hombre. Este es un hecho divino y una realidad divina, y cuando nos identificamos con este hecho, entonces nos identificamos con el pacto de Dios, y el pacto de Dios jamás cambia. Si usted se examina a sí mismo, usted dice: oh, esto jamás va a ocurrir. Pero si usted mira lo que Dios ha logrado, Él mismo asegura o garantiza que esto va a suceder, y esto jamás cambia. Esta es la naturaleza misma del nuevo pacto. Maravilloso. Es de eso que nos habla Génesis 15. Ahora leamos. En Génesis 15, versículos del 7 al 21, Dios hizo un pacto con Abraham en cuanto a la tierra. Esto jamás cambiará. Esa experiencia de ser identificados con Él, de experimentar todo lo que Cristo ha hecho en su muerte y en su resurrección, jamás cambiará. Porque ha sido puesto en un pacto. Una vez que Dios hace un pacto, si Él hace algo que lo cambia, eso lo convierte a Él en un Dios injusto. Así que Dios ha quedado atado. Puesto que Dios ha quedado atado por un pacto, nosotros tenemos
podemos ir a Dios no por lo que nosotros tenemos, ni por lo que nosotros somos, sino por lo que Él mismo se ha comprometido. Él se comprometió, quedó atado en la cruz por lo que Cristo logró, y este hecho jamás puede cambiar. Y este es el nuevo pacto. Y para nosotros ahora, Dios ha hecho a Cristo el Espíritu todo inclusivo como la tierra todo inclusiva. Este hecho jamás cambiará. Muy bien, usted se levanta en la mañana y hay veces yo también me siento como una tostada quemada. No sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia. Bueno, usted tal vez se levanta sintiéndose muy bien y otras veces no se siente muy bien, pero hay algo que no cambia porque Dios ha hecho un pacto en Cristo y Él nos ha crucificado, y lo único que tenemos que hacer es andar en Él. ¿Necesitamos filosofía? No. ¿Necesitamos religión? No. ¿Necesitamos ser llevados cautivos? No. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente permanecer en Él. Diga amén a los hechos. Labor en la buena tierra. Cristo es la tierra todo inclusiva. ¿No les parece este un buen recorrido? Por favor, deme buenas propinas. Muy bien. Leamos A, B y C. Debido a que a Abraham le faltaba fe para creer que a Dios en relación con la promesa respecto a la tierra, Dios le confirmó su promesa respecto a la tierra al hacer un pacto con él. No estamos en la nueva promesa, no, estamos en el nuevo pacto. Estamos en el Nuevo Testamento. El modo extraordinario en que Dios promulgó tal pacto muestra de forma implícita la manera en que Abraham podía cumplir el propósito eterno de Dios. Esta manera particular que Dios promulgó este pacto. Permítanme, les leo 2 líneas del hermano Lee. Él dice: la manera en que Dios hizo este pacto con Abraham fue muy peculiar. Este pasaje de la palabra es difícil que la gente lo entienda. Yo he dedicado mucho tiempo tratando de entender este pasaje de la palabra. Miré diferentes libros, pero ninguno me ayudó a entender este asunto. El Señor me mostró el verdadero significado de este pasaje de la palabra. Este incidente de Génesis capítulo 15 es la consumación del pacto. Un relato de cómo Dios promulgó un pacto. El hermano Lee dedicó mucho tiempo a este pasaje. Y ahora estamos hablando del significado de este pasaje. ¿No les parece maravilloso? Número 1. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de promesa. Era un pacto de promesa. Un pacto que sella la promesa. Pacto que sería cumplido mediante el poder de Dios en su gracia y no mediante los esfuerzos de Abraham en su carne. El Nuevo Testamento es una continuación de este pacto. No el pacto hecho en el monte Sinaí, sino el pacto de promesa sellado con un pacto. Dios hizo este pacto con Abraham mediante el Cristo crucificado y resucitado. Permítanme, les pregunto, hermanos y hermanas, ¿puede el Cristo crucificado y resucitado cambiar? ¿Puede el Cristo resucitado cambiar? No. Si Él no puede cambiar, entonces este pacto no puede cambiar. El hecho divino no puede cambiar. Los 3 tipos de ganado ofrecidos en sacrificio representan a Cristo en su humanidad, que es crucificado por nosotros. Y las 2 clases de aves vivas representan a Cristo en su divinidad como aquel que vive y ha resucitado. Bueno, todo esto ustedes pueden leerlo en el estudio vida. Turtle dove signify the suffering life, pigeon signify the believing life, and both come from heaven. Así que estas 2 aves provienen del cielo, y esto nos hablan de aquel que vive y ha resucitado. Estos son los hechos divinos que jamás cambiarán. Cristo fue muerto en su humanidad. Amén. Esto jamás cambia, pero Él vive en su divinidad. Amén. Esto jamás cambia. ¿Qué
Que Dios le pidiera a Abraham ofrecer en sacrificio el ganado y las aves implicaba que Abraham debía identificarse. We don't identify with ourselves. Nosotros nos identificamos con nosotros mismos, sino con lo que Cristo es, One with all the things y ser uno con las cosas que Él ofreció. Esto indica que a fin de cumplir el propósito eterno de Dios, es menester que seamos crucificados en Cristo, no en nosotros mismos. No debemos practicar la mortificación de nosotros mismos. Así que debemos ser crucificados en la crucifixión de Cristo y resucitados en la resurrección de Cristo. Solo así podemos practicar la vida de iglesia en Cristo. Todos los días, hermanos, en nuestra vida diaria, vivamos y dependamos de los hechos divinos. No dependamos de nuestros sentimientos ni tampoco de nuestras experiencias, sino en el pacto de Dios. Este es el nuevo pacto que Dios ha promulgado en Cristo Jesús, y si nosotros aplicamos este pacto, nos apropiamos de él, entonces disfrutaremos la buena tierra y nos estableceremos allí y permaneceremos en la tierra. Amén. ¿No disfrutan ustedes esto? Muy bien. El último punto. last point, very important. Muy importante. And that is, in spite of all that we have said, De pesar de todo lo que hemos dicho, el pacto de Dios jamás cambia. Él dijo que Él daría esta tierra, la tierra de Israel. Y les digo a propósito, no es llamada Palestina. where Palestine comes from, ¿Saben de dónde proviene la palabra Palestina? De los de Filistea, cuando los romanos tomaron control de la tierra drove out all the y sacaron a todos los judíos, humiliated. trataron de humillar a los judíos y llamaron a esta tierra Palestina, The land of Palestine, que es conforme a la palabra Filistea. that is not the land of Israel. No, esa no es la tierra de los filisteos, That is the land of Emmanuel. es la tierra de Manuel. And God's covenant Y el pacto que Dios hizo con esta tierra jamás cambiará. Pero a pesar de lo que Washington está haciendo y a pesar de lo que todo el mundo está tratando de hacer, that will happen only when the esto sucederá únicamente cuando el Mesías venga, y cuando Él venga, entonces la promesa y el pacto hecho con Abraham literalmente y de manera física se cumplirá. and the boundary Y los límites, las fronteras, no serán conforme al acuerdo de Oslo, according to the sino conforme al mapa divino. and where is it? ¿Dónde está? Going to be the land of Emmanuel, the territory La tierra de Manuel, territorio de Israel, dice que es desde el Nilo hasta el Éufrates. land that Christ Esta es la tierra que Cristo, la única descendencia de Abraham, heredará para el establecimiento de su reino milenario. Los judíos en 1967 casi tomaron posesión de esto, pero debieron haber avanzado hasta Damasco y luego de Damasco hasta el Éufrates y tomar controlar hasta Irak. Y este sería todas las dimensiones de la tierra que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Pero algo sucedió, pero bueno, está bien, porque todo esto sucederá. No en Washington, it will happen. va a suceder cuando Cristo regrese. You know, I am going to take the TAs. Voy a I'm training. tomar aquí a los hermanos que asisten al entrenamiento. Así que después de este entrenamiento voy a llevarlos a ellos, los asistentes del entrenamiento de tiempo completo. Los voy a llevar a Israel. Esto será muy bueno. Esto es algo que les prometí. La semana pasada traté de explicarles lo que ustedes deben ver, esto y lo otro. Y luego les mencioné un himno. Y voy a concluir con este himno. Este himno fue escrito por John Wesley. Y él publicó este himno 150 años antes de la formación de que fuera formada la nación de Israel. Y en este himno él profetizó que el pueblo de Dios regresaría, que la nación de Israel sería formada, que Jerusalén sería reconquistada y que el templo sería reedificado. Y yo crecí en una escuela, en un internado anglicano, y cantaba ese cántico. Y un día me pregunté,
wow, John Wesley escribió esto. Esto es sorprendente. 150 años antes de que los judíos regresaran a la tierra. Y les voy a leer nada más esta estrofa de este himno. Pueden ir al internet y encontrarlo allí. Dice así: nosotros sabemos que tiene que cumplirse porque Dios ha dado la palabra, y todo Israel, el Salvador, poseerá para restaurar su primer estado, 150 años antes de que esto ocurriera. Reedificado por su mandato, Jerusalén se levantará, su templo sobre el monte Moriah será levantado y tocará los cielos. Yo recuerdo estar cantando este himno, y John Wesley, 150 años antes que esto ocurriera, habló de esto. Él era un profeta. Y les voy a decir esto, que un día todo esto, literalmente, línea por línea, se cumplirá. Esta tierra será recobrada plenamente porque Dios ha hecho un pacto por nosotros, para nosotros. Mientras tanto, estamos en los lugares celestiales y estamos disfrutando la realidad de ese tipo, que es el Cristo todo inclusivo. ¡Oh, qué tierra más maravillosa! Amén.